Luis Costa, este proyecto de aporte extraordinario, solidario, ¿es como un caramelito en medio del ajuste? ¿Cómo lo analizás desde el punto de vista político? Sí, en realidad, bueno, a ver, en general en Occidente los sistemas políticos creen que están por encima de todo el resto de la sociedad, ¿no? Con matices, ¿no? Depende de los partidos. Y en Argentina el peronismo sobre todo y el kirchnerismo en los últimos 12, 15 años ha hecho, digamos, de esto una bandera, es decir, la idea de que el Estado es el que tiene que regular absolutamente todo y tiene que extraer, digamos, todo lo que pueda de la economía, ¿no? Sin mirar un montón de cuestiones de informalidad laboral que hay, ¿no? Que también están vinculados, ¿no? Digamos, por ejemplo, la Salada, que también ahora reabrió, ¿no? Etcétera, digamos. Claro. Es decir, siempre hay una combinación entre, digamos, ataque al sector privado y, por lo tanto, de alguna manera, cuando llevan adelante ese tipo de proyectos, lo que hay es una especie de diálogo entre las ideas que ellos proponen y una parte importante del electorado. Tengamos en cuenta que es un electorado que prácticamente mucho de ese electorado no tiene contacto con el mercado privado y por lo tanto cualquier proyecto, propuesta o dicho que esté vinculado a criticar, ¿no? Sí, que la pongan los al que mercado, la tienen, ¿no? digamos, hay una Los idea que de se la llevaron, eso claro, sería. es decir, hay una construcción digamos, de sentido en la cual prácticamente todos los males del país están vinculados a la manera en que el sector privado lleva adelante la economía y que lucha constantemente con el Estado, que intenta generar mecanismos redistributivos, ¿no? Y bueno, de alguna manera se hace una gran reducción, ¿no? Causal y que a su vez es muy útil para reforzar y construir viejas identidades políticas porque, digamos, estos elementos de confrontación entre el poder político y el mercado, bueno, no me voy a hacer el historiador, pero digamos, está enormemente registrado por la historiografía y por eso digo, el peronismo, digamos, no todo, pero básicamente uno podría reconstruir parte importante de la historia del partido que hoy gobierna o lo que se va transformando a través de los años es una enorme facilidad para reencontrarse en la construcción de darle sentido a sus decisiones políticas enfrentándose con el mercado. Inclusive el gobierno anterior está descrito como para ellos como un gobierno que representaba bueno, los intereses del mercado, a pesar de que es un gobierno que cuando estuvo del lado, a pesar de que, perdón, que fue un partido que cuando estuvo del lado del gobierno, no ahora del lado de la oposición, también hizo modificaciones impositivas, bueno, hizo cuestiones vinculadas con el dólar. Pero creo que Víctor Fera fue ¿no? El que dijo que estaba a favor. El dueño de la cadena de supermercados Maxi Consumo dijo que estaba a favor. Pero bueno, no son... Sí, bueno, pero una pregunta. Son casos aislados, ¿no? En general, eso no modifica la construcción de discurso que, insisto, tiene muchos registros a lo largo del tiempo. Y bueno, este gobierno se reencuentra con esto, ¿no? Si es un aporte momentáneo o de este año por la emergencia de la pandemia, o si después ese aporte se termina convirtiendo en un impuesto, como tantas otras veces ha pasado en la Argentina, que llegan los impuestos por única vez o por un tiempo determinado y después no se van nunca, ¿no? Claro, después, obviamente, las decisiones del sistema político, como diríamos los sociólogos, son expresiones de alguna manera de poder que hay que llevarlo a formas. Este es un impuesto puntual, puede ser un impuesto al cheque, una modificación impositiva de lo que sea, pero la idea es que el concepto que surge como medida posible es un avance, ¿no? Sobre digamos, construir nuevas estrategias de extracción, ¿no? Y lo que hace es reforzar el enfrentamiento, ¿no? Digamos, Perdón, Luis, pero la duda mía es, el Poder Ejecutivo, el gobierno, piensa recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos con este impuesto. La pregunta es, o nadie se le hace la pregunta en el gobierno, ¿cuánto se puede perder en concepto de desinversión por esta medida que puede ser interpretada negativamente a nivel de inversores y de mercados? Claro, pero ahí el dato interesante, Fernando, que era un poco lo que decía Pancho, es, recordemos que no es un proyecto del Poder Ejecutivo. Tengo entendido que tanto el presidente como Martín Guzmán y Sergio Massa no consideraban que era prioritario en este contexto. No les gusta. Claro, pero Andrés, no creo esto que ninguno se anime a vetarlo. Obviamente. No, bueno, eso es otra cosa, claro. ¿Puede influir en la inversión esto o es una cuestión nada más de las fortunas privadas? Yo creo que va a influir en la inversión. Porque, primero, este es un impuesto mal diseñado, porque además te enganchan los bonos. O sea, si vos invertiste en bonos argentinos, entran en el impuesto, entran los activos productivos, o sea, las acciones que tienen
las personas, y yo creo que no va a recaudar ni remotamente los 300.000 millones de dólares de pesos que estima el gobierno. Amparos, gente que se va a Uruguay, gente, como decías vos, que negrea. Entonces metés un ruido en la economía por muy poco. Y el ruido está. Y de hecho, fíjate cómo lo plantea la diputada, claramente lo plantea con ruido. No lo plantea... Claro. Les hablé con el corazón, muchachos. No, al revés. Lo plantea con ruido. Los embocamos. Los embocamos. Entonces, digamos, yo lo que no te puedo decir es cuánto va a influir en la inversión. Se lo debemos a la militancia, dice la diputada, como si fuera la militancia un lugar, está todo bien con la militancia política, pero una decisión económica tan importante que tiene que ver con la vida de todos, parece ser que para la diputada es la militancia prioridad. Andrés, quería hacerte una pregunta, porque uno de los argumentos que usa el kirchnerismo es que este impuesto existe en países desarrollados, ¿no? Entonces, que en otros países también tienen impuestos similares. Pero también uno podría decir, bueno, esos países, por supuesto, no tienen la estructura productiva que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, compararnos con tratar de tener el sistema impositivo de esos países, me imagino que implica tener otro tipo de desarrollo económico, ¿no? ¿Cómo responderías a este argumento de, bueno, este impuesto existe en los países desarrollados y nosotros deberíamos tenerlo? Primero, existe en pocos países desarrollados. Es cierto que existe, pero existe en pocos países desarrollados. Y además hay otro tema importante. La Argentina gasta en términos del PBI lo mismo que el Reino Unido, los 3 niveles de gobierno. Gasta más o menos lo mismo que España. Por supuesto, menos que los nórdicos y que Francia. Pero si nosotros ya, siendo 2,5 veces más pobres que el Reino Unido o que España, ya tenemos una carga impositiva y un gasto del Estado gigante. O sea, gastamos más de lo que nos da el cuero. Entonces, si vos le ponés más impuestos, obviamente para financiar más gastos, me parece que, volviendo a la pregunta de Pancho, lo que vas a generar es menos sector privado, menos inversión. De todos modos, hay que mantener el equilibrio interno, ¿no, Luis? Porque esto, bueno, es un proyecto de máximo, nada menos, ¿no? Bueno, sí, igual yo me quedé con lo que dijiste, bueno, es una decisión económica. Nada que salga del sistema político es una decisión económica, son decisiones del sistema político. Son decisiones, el sistema político es el único espacio de la sociedad que toma decisiones vinculantes. Así que ahí se toman decisiones. Después están las decisiones de inversión, que es lo que vos preguntabas. Ahora, obviamente, el problema que tiene el gobierno es que es un gobierno que sigue siendo un gobierno que intenta ser un gobierno de coalición, ¿no? Con evidentes opiniones disímiles, ¿no? Entre las partes internas. Entonces, siempre desde que están gobernando, están en un equilibrio complejo en el cual nunca termina de quedar claro, y eso no ayuda para nada a las inversiones, es si cada decisión nueva que aparece del lado del gobierno es una decisión que representa al gobierno, representa alguna parte del gobierno, y que por lo tanto esa parte del gobierno no se la contrapone para evitar conflictos mayores. Muchas veces hay dos gobiernos en uno, Luis. Digo, uno toma decisiones y dice, bueno, Alberto quiere hacer esto, el presidente va por acá, no, pero la vicepresidenta quiere otra cosa. Y lo que dice la vicepresidenta a veces tiene más fuerza de lo que dice el propio presidente, y uno dice, vos decís una coalición que tienen desencuentros. A veces parecen dos gobiernos en uno que están conviviendo. Bueno, sí, digamos, ahí... Mirá, Cristina, perdón, hoy se reunió con Redrado. Digo, reunirse con Redrado para hablar de la salida, sí, hace 2 semanas, ¿no? Creo que claro, hoy se conoció esa reunión. Digo, la verdad que es mojarle la oreja, así, digamos, al presidente, a Martín Guzmán y a todo el equipo económico del Poder Ejecutivo, como que ella va por afuera teniendo sus propias reuniones y marcando su propia senda, buscando caminos. Pero al presidente le encantaría tener a Martín Redrado, me parece. Sí. La que no quería era ella. Era ella. Pero justo se hace en un momento donde, como dice Dani, lo complica Guzmán. No creo que haya causado ninguna gracia. Lo complica Guzmán, el presidente, todo el mundo sabe que no habla hace rato con la vicepresidenta y se reúne con Martín Redrado. La verdad que, mira, digo, sumale a esto que estamos diciendo que cómo lo deja Guzmán, que Guzmán fue al Congreso ayer, al Senado, a presenciar la aprobación del presupuesto, estaba en el palco y nadie le avisó que vino de la Cámara de Diputados el presupuesto con unos, con unas incorporaciones de gastos en obra pública que no estaban bien consustanciados, y esto generó que el Senado le devuelva el presupuesto a diputados. Y Guzmán, que fue a celebrar, y una señal para el Fondo Monetario Internacional, tenemos presupuesto, se tuvo que ir
sin el presupuesto aprobado. Y eso sucedió en el Senado. No solo eso, sino que Guzmán Otro está desaire. haciendo mucho hincapié en que el plan económico que él está pensando es el presupuesto, ¿no? Cuando la gente le pregunta Claro. dónde está el plan, él dice, bueno, miren lo el dijo al presupuesto. Fondo Monetario. Podemos discutir si Ahora, eso no es un plan, pero... Andrés, parecía que había domado al dólar, ¿no? Guzmán, en estos últimos días. ¿Qué pasó? Bueno, lo domó porque emitió ese famoso dólar link, ese bono atado al dólar, 1.000 y pico de millones de dólares. El ANSES y el Banco Central supuestamente vendieron bonos en el mercado, o sea, alquiló un poco de credibilidad, no la compró. La alquiló y el alquiler se ve que era de corto plazo. ¿Qué pasó? Número uno, la inflación ya se sabía que venía alta en octubre, ayer sorprendió y fue más alta en octubre. 3,8 es una aceleración importante y la inflación núcleo 3,5. Y de nuevo el Banco Central sube las tasas, pero las sube con dosis homeopáticas. O sea, tendría que subirlas más. La tasa de plazo fijo es de 37%, o sea, menos que la inflación. ¿Por qué me voy a quedar en pesos? Claro. O sea, me parece, a mí me da fue en el sentido correcto, porque la subió, en otra época, hace 2 semanas, subía uno y bajaba otro, con lo cual el lenguaje era mucho más confuso. Ahora el lenguaje fue correcto, subimos la tasa, pero ya que la subís, dale un poco más de rosca. Si querés alquilar la credibilidad por 2 o 3 Ellos no semanas quieren más. matar a la reactivación, ¿no? Supongo que es eso. Pero ¿sabés qué? Lo que pasa cuando estás en una crisis, vos tenés que tomar decisiones difíciles. Y estamos en una crisis. Si no, estás como siempre digo, como los 3 chiflados arreglando un caño, ¿viste? Agarra a Moe y resuelve de un lado y le salta todo el agua a O sea, Larry. tiene que ser algo... En un momento... Los todos de acuerdo, claro. Pero claro, decir, bueno, ¿te acordás en el 2002? Blecher un día subió la tasa de Levac, era en esa época, creo que 100%. Sí. Digo, no estoy diciendo que ahora se necesite 100%, pero un día dijo, muchachos, ¡pum! Estoy seguro que en ese momento a Duhalde no le gustó que la tasa sea 100%, pero ¿Y vos decís que eso obedece a falta de arrojo, de coraje? no creo que O se a una pase por cuestión coraje, ideológica. ni tampoco por una cuestión ideológica. Me parece que tiene que ver justamente con este gobierno que tiene muchos puntos, un triángulo con muchos puntos, o con 3 puntos Los 3 más. chiflados. No, bueno, tenés esta idea, no quiero devaluar, empezás en un momento a decir, no quiero devaluar, no quiero subir la tasa, quiero reactivar la economía, pero tengo que parar las importaciones a cero. En algún momento Ahora, Andrés, tenés que romper estos bonos en dólares, pasar los bonos de pesos a dólares, con una tasa del 17%, que para muchos economistas son impagables, te duró una semana que el dólar bajó, porque ya el dólar en 2 días volvió a subir 12 pesos, estaba en 170, 172. O sea, ¿no es un costo muy grande haber pasado esos bonos de pesos a dólares para ganar calma cambiaria solo una semana? Sí, igual el contado con liqui no subió tanto. El que subió es el Blue. El Blue. Ellos con el contado con liqui sí se quedó en 140 y tanto. No sé cómo cerró exactamente Ese es hoy. el que les importa más a ellos. Es el dólar legal. El otro es un dólar... Sí, pero te mueve precios el otro. Por supuesto, por supuesto. O sea, también cuando uno piensa por qué la inflación fue 3,8 en octubre, y en parte porque hay expectativas de inflación muy altas. ¿Y qué te da la expectativa de inflación muy alta? Que hay una brecha de 100, de 80, incluso si la bajan a 65. Vos te estás mirando el otro dólar también. ¿Y vos crees que con las políticas monetarias que se están tomando se puede llegar a desacelerar la inflación próximamente o eso es casi imposible? Yo no la veo porque me parece que es altamente probable que en algún momento, probablemente en el primer trimestre del año que viene, haya una devaluación más rápida. Aparte está la promesa de descongelar las tarifas de los servicios públicos, ahora se vienen prepagas. De nuevo, no veo que la credibilidad... Eso en el kirchnerismo fue siempre una promesa, lo de las tarifas, ¿eh? Y al final Sí. siempre terminan congeladas. Bueno, el punto es que si no lo haces vas a tener más déficit. Supuestamente vas a tener ahora un programa con el fondo que en el kirchnerismo anterior no tenías. Entonces vas a tener más déficit. Y el otro problema, acuérdense que el problema de la inflación es que hay muchos pesos. La mayoría de los economistas estimamos que la inflación el año que viene va a ser mucho más alta, en parte porque a la sobrante de pesos que hay hoy se le va a agregar más pesos que van a tener que emitir el año que viene, porque el déficit yo creo que va a ser mejor de lo que dice el presupuesto, va a ser 3,5 nada más, pero una parte te la va a financiar el mercado local y otra parte le vas a tener que dar a la maquinita. Ahora, Andrés, lo que vos decís es interesante. Ahora, ¿qué le rebatís, por ejemplo, al ala política del kirchnerismo, que está muy preocupado por el ajuste de Guzmán, y ellos dicen que sin IFE, con aumento concretamente de tarifas, como hacías referencia, prepagas, la movilidad
que va a ser un poco amarreta, corres el riesgo de que esto se caiga por demanda y que la recesión sea más larga. Mirá, me parece que el año que viene la economía va a crecer y va a crecer bastante justamente porque vos vas a comparar contra este año. Sí. Entonces, en la medida que más o menos tengamos una vacuna, no sé, febrero, marzo, abril, y podamos volver a una cuasi normalidad, la economía va a andar el año que viene. ¿En la calle? Sí, sí, sí. ¿En la economía real? La economía real, sí. La sí, gente claro. lo va a sentir, vos La decís. gente lo va a sentir, claro. Si mirás los 2 años juntos, vamos a estar 6, 7 puntos abajo de donde estábamos en el 2019. Pero el 2021 va a ser mucho mejor que el 2020. Ahora, cuando vos tenés 6,5 puntos de déficit, que esto es lo que va a cerrar el 2020, no te queda otra que ajuste. Pero me quiero detener un segundo ahí. Vos decís, se va a percibir en el bolsillo. Y es toda una cuestión de expectativas, Luis. Entonces, ¿quiere decir que por ahí políticamente el gobierno lo puede aprovechar para las elecciones? Si sube en la manera en que dice... Bueno, si eso sucede, obviamente que el gobierno ubica ahí enormes expectativas para el año que viene. O sea, en general los oficialismos que tienen una cierta situación económica valorada positiva por la gente tienden a tener mejor desempeño electoral. Y entiendo que esa es una expectativa muy importante del gobierno, dice, con tanto freno, Pero de ese acá es para arriba. lo ¿no? va a tener que No sé si va a tener crecimiento. No sé si va a tener, Yo, supongamos... digo, yo respondo a la pregunta de Claro, Pancho. supongamos que, como puede dice ser. Andrés, hay crecimiento de la economía, Sí. porque la economía, comparado con este año va a haber algo de crecimiento. Pero ese crecimiento, que vos lo podés facturar a favor, lo tenés que compatibilizar con el ajuste necesario. O sea, por un lado la economía va a empezar a ir para arriba porque caímos tan bajo que es lógico que suba o empiece a crecer, pero el ajuste es necesario. Un ajuste que ya se está haciendo. El ajuste que le hizo este gobierno a los jubilados del sector previsional no se hizo muchos años en la Argentina. De eso se habla poco. A los jubilados le metieron la mano en el bolsillo de manera escandalosa este año. Claro, pero volviendo al tema, cualquier oficialismo sabe que tiene que tener enorme cantidad de cuidados, inclusive cuidados acumulados, para no generar enorme decepción en lo que identifica como sus votantes, y en eso la economía, la capacidad de consumo en Argentina sobre todo, estira las medidas siempre porque hay una elección, bueno, que viene, pero bueno, es normal eso. Los sistemas políticos tienen desestabilizaciones cada 2 años cuando van a elecciones porque no saben cómo van a salir. Entonces, obviamente que para ellos es toda una situación de incertidumbre y los que tienen que tomar decisiones las estiran y las aplazan hasta pasar la situación electoral. Ahora, recordemos que en general en Argentina los comportamientos electorales tienen movimientos, pero son más bien fijos, no tienen tanto movimiento como se cree. No hay tanta liquidez como a veces se cree. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado. El único problema que tendría el peronismo es que se desdoble otra vez, ¿no? Ese sería como, hoy te diría como que el única frontera, y por eso nos rompen abiertamente. Eso no va a ocurrir, me parece, Luis. ¿No? No, yo creo que no va a ocurrir. Pero ¿Y unido es invencible el peronismo hoy en Argentina? es prácticamente... Sobre bueno, por todo ahora, en sí. la provincia de Buenos Aires. Sí, sobre todo, claro. A ver, por Que es ejemplo, donde se juega en la lo- tercera el año que sección, viene. pase lo que pase, gana hace como 60 años. Porque, digo, esto para entender comportamientos, podemos hablar de comportamientos estructurales, porque cada 2 años parece que todo va a cambiar, pero en realidad, si uno mira para atrás, los comportamientos son más bien continuos, ¿no? Y después lo que hay que prestarle mucho más atención en la provincia de Buenos Aires es la primera sección, que ahí es donde suele flaquear a veces un poco, sobre todo cuando va dividido, y toda la zona central, que sería lo más parecido que nosotros tenemos, la zona pampeana, a los swing states norteamericanos, porque ahí sí tuvimos rotación de gobernadores. Pero en general, los mapas tienden a parecerse unos a otros. ¿Cómo ¿no? está el WhatsApp de Beto? Ese sonido me suena conocido. Viene, como decíamos, muy cargado, ¿no, Beto? Sí. Te veo porque ahí ensamblado. ¿eh? tenemos exactamente, ensamblado en Tierra del Fuego con los favores que, Claro. que vamos a tener Claro. ahora a todo lo que sea ensamblado en la isla. Con la protección. Exactamente. Hoy tenemos un picadito. Por un lado, las dudas de Máximo, hoy hablábamos de Máximo Kirchner, del impuesto a la riqueza, frente a la decisión de Alberto Fernández de respaldar la habilitación de las reelecciones. Muy bueno. Lo que te pido, pues ellos saben cómo es. Yo no quiero que lo edite, Beto. Le No, pido que no, lo no. lea crudo, porque a veces se ve tentado, ¿no? A suavizar alguna cosa. No, Ok. para nada, que hacía una especie de introducción. Bien. Concretamente, Máximo, me dicen, la semana pasada se reunió
con el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. ¿Máximo se reunió? Sí. Ajá. Y, obviamente, el intendente lo consultó. ¿Qué le dijo Máximo respecto a la habilitación de las reelecciones? En este momento no es algo prioritario. A la gente no le va a caer bien. Es Eso decir, le dijo, o sea que ahí me trastocás todo, porque se suponía que Alberto Fernández los apoyaba en esto. Alberto los apoya, pero... Pero si no apoya a Máximo. Y bueno, ¿y quién te dijo que va a apoyar Máximo y sobre todo la vicepresidenta? Me parece que es todo un dato. Es más, en la charla tanto con Nardini como con otros intendentes, me dicen que sí considera prioritario morigerar los impactos del ajuste de Guzmán. Textual, que debe ser razonable y viable políticamente. Atención. Ah. Saltamos de Máximo a los intendentes bonaerenses que terminan una semana con sabor agridulce, Pancho. Eso ¿Sabes? después le quería preguntar a Luis Costa, ¿cómo ¿Sabes por evalúa qué? lo de Ferraresi? Te manda buenos stickers tu fuente. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Está mandando bueno. ¿Sabes por qué terminan la semana con sabor agridulce? Concretamente, me dicen... ¿Eso te dice un intendente? Sí. Ok. Un hombre del conurbano, de la primera sección electoral, recién que Luis hablaba, me dice, los muchachos fueron derrotados con el cambio en hábitat y vivienda. Ellos empujaban a Santiago Maggiotti, el intendente de Navarro, que va como viceministro, y el premio mayor se lo llevó un kirchnerista como Ferraresi, que encima no le interesan las reelecciones indefinidas. Ahí está el problema. Y es un hombre vicepresidente del Instituto Patria. A mí me decían, uno de esos me decía, bueno, no es el que tiene el mejor carácter, no es el ideal, pero es uno de nosotros. Pero no es de la banda de Martín Insaurralde, Claro, no, claramente. de Juanchi Zabaleta, Gabriel Catopodis, ellos querían a otro. Y el último tema, esto me llega del mundo sindical. Los Moyano están enojados con María Eugenia Vidal. Con María Eugenia Vidal. Muy enojados con María Eugenia Vidal. ¿Por qué? Porque la responsabilizan del armado opositor en el Club Atlético Independiente, en Mirá, el el que rojo te manda la fuente- de Daniel Santa Cruz. Tu fuente tiene el sticker ahí ver. preparado. Me suena, ya me parece que intuyo de dónde viene tu... Exactamente. ¿Por qué? Porque la oposición la están liderando y la impulsan el actual novio de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Quique Sacco, No. hincha del rojo, y Cristian Ritondo, el exministro de Seguridad, y un hombre que hoy está muy cercano a María Eugenia. ¿Cómo será la bronca, Pancho? ¿Cómo será la bronca de los Moyano? Me cuentan, Quique Sacco y Ritondo hicieron un Zoom con socios para comenzar a hacer campaña. Sorpresivamente fue hackeado y los amenazaron. ¿Los amenazaron? Los amenazaron. Recordá, Beto, que una de las causas que tiene Hugo y Pablo Moyano, para la cual estuvo preso el ex vicepresidente independiente Noray Nakis, nació en la justicia de la provincia de Buenos Aires cuando María Eugenia Vidal era gobernadora, y fue una causa que se impulsó por el comité, la Previde, no sé cómo se llama, Sí. el Consejo de Prevención de la Violencia en el Fútbol, que investigaba barras bravas y después los barras bravas involucraron a dirigentes independientes. La bronca viene Exactamente. desde ahí, Y ahora, porque lo ven aquí que Sacco y a Ritondo. Bueno, muy interesante, Beto. Avisanos si siguen entrando mensajes. Luis, la única funcionaria que no funcionaba era María Eugenia Bielsa. ¿Qué lectura haces de ese relevo? Bueno, si es la única que funcionaba o no funciona, digamos, no. Eso nosotros no lo podemos determinar, digamos, tan concretamente, pero evidentemente de alguna manera confirma, bueno, cuestiones que se hablaban de la necesidad de un cambio de gabinete, etcétera,
y termina siendo un cambio de un único ministro, ¿no? Ahora, o si ministra vos- en este si caso, vos- ¿no? si yo soy Alberto Lo cual Fernández- quiere decir, tiene todas las características de Alberto Fernández el cambio, ¿no? Es ¿Por como qué? que A ver. termina siendo un solo cambio y no termina siendo, ¿no? Ah. Es como que tiene una línea de conexión con muchas de las cuestiones de las decisiones que se toman en el gobierno. Es como no es que cambia, no sé, Ahora, pero medio gabinete la porque hay una doctora te situación de dijo- crisis. Cambia uno y bueno, no sé cuándo es la fecha de... la doctora te dijo, hay funcionarios que no funcionan, el gobierno entero salió a decir al día siguiente que no iba a haber cambios y ahora hay un cambio y además el que viene, como decía recién Beto, es el vice del Instituto Patria. Ujú. ¿Qué lees ahí? Bueno, leo eso, una parte de una especie de concesión al bien. Como eso yo decía, digamos, me parece que tiene todas las características de seguir siendo en este caso un cambio de ministro, puede ser lo de Vicentín, puede ser impuestos. O sea, son un montón de medidas que no llegan nunca Convengamos que digamos, María a tomar Eugenia, un volumen. En un ¿no? año electoral, María Eugenia Bielsa, dirigiendo un ministerio de Hábitat y Vivienda, no tiene el manejo político que puede tener, digamos, para los punteros, para los intendentes del Frente de Todos, para el peronismo. Es mucho mejor tener a un tipo del riñón, como es el intendente de Avellaneda, Ferraresi, que tener a una María Eugenia Bielsa que hasta Carrió la defendió. Dijo, se va o la van porque seguramente no aceptó ningún punto oscuro de lo que le hayan ofrecido, ningún hecho de corrupción. Claro, pero yo por eso, obviamente que uno, como empezamos a discutir sobre el tema del impuesto, la riqueza, etcétera, la forma, me parece a mí, con la cual uno puede tratar de describir este gobierno es que son medidas que nunca terminan de tener volumen o de girar, ¿no?, la dirección hacia un Lo que lugar. decía recién Andrés. No, pero es que el problema en los países no son las medidas, ¿no?, sino es la manera en que se van transmitiendo las decisiones. Ahora, Luis, ¿no te hace ruido? Porque vos decías es una concesión, lo de Ferraresi. Sí, parece como una Pero cosa, los no lo tres sé. cambios, desde el 10 de diciembre acá, fueron en la misma dirección. ANSES se va a Banoli, llega Raberta. Bueno, en energía lo pone Cristina. Y ahora también lo pone Cristina. Claro. Digo, me parece que está bien, no se van albertistas. Es más, por los tres que se fueron nadie levantó un teléfono. Por Banoli, por Lanciani y obviamente Sí, por María Eugenia Bielsa. Sí, están las decisiones, pero yo creo que, por lo menos la lectura que yo hice en su momento de lo que se llama como la carta, que en realidad es un artículo, una nota de opinión que publica la vicepresidenta, creo que a partir de ese momento hay una especie de corrimiento de ella hacia alguna especie de periferia y como una situación de enfrentamiento un poco más abierto. ¿Cómo entran ahí los cambios? Por ejemplo, esto que vos estás mencionando, no termina de quedar todo claro. Es como una especie de enfrentamiento y un intento de balancear porque saben que no pueden romper, ¿no? Pero yo creo que nosotros hoy tenemos una situación de mayor inestabilidad interna y de alguna manera de enfrentamiento un poco más abierto. Esa fue la lectura que yo, por lo menos en ese momento... O sea, ¿vos de crees hecho, que la para mí carta, fue más que una pas- carta casi de despedida. Bueno, chao, me voy, me corro para un costado. Este es un tema de ustedes, ¿no? Perdón, me vas a... Pablo Fernández Blanco, ahora seguimos, y ahora seguimos hablando. Pablo Fernández Blanco, ¿quién es el gobernador preferido, así me lo vendiste, de Cristina y Alberto en medio de la pandemia? Yo dije, habrá sido, no sé, Infran, Rodríguez Larreta, alguno de esos. Bueno, no diste exactamente No, con el bueno. pronóstico. Si le preguntaba a Beto, acertaba, pero me seguís el juego para que yo te pueda contar de qué se trata Beto esto. acertaba, sí, Beto siempre Beto, acierta. bueno, tiene la costumbre de acertar. Te cuento, naturalmente, el gobernador preferido de Alberto Fernández, pero sobre todo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, es Axel Kicillof. En eso estamos todos de acuerdo y eso lo mostramos acá, no lo demostramos, Pancho, como te gusta a vos. Lo mostramos con cifras, con números, con datos concretos y con documentos hace algunas semanas. Lo que te vengo a traer ahora es otro eslabón, si querés, del mismo capítulo, es decir, cómo se transforma esa cercanía política, esa afinidad. Recordemos que Axel Kicillof es del fin de Cristina Kirchner y el proyecto político del kirchnerismo está en todos lados, pero sobre todo atiende en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué ocurrió este año, Pancho? La pandemia. Y te traigo algunos documentos, déjame alardear un poco, exclusivos, si querés, no Muy los bien. viste en ningún lado antes que acá, y espero que no los veas en ningún lado después que acá. Arrancamos, si quieren,
con algunos de ellos. Esta es la plata, llegás a ver, bueno, me lo hicieron muy boquense, chiquito, ¿no? pero bueno, No, pero estoy cerca, así que veo bien. El problema es la próxima Los San colores Lorencista. no tenemos ninguna objeción para hacer. Dale. Bueno, la próxima San Lorencista apenas cambian un color y lo tienen. Vamos a lo que nos importa. Esto es el 2.467 millones de pesos, es la plata que el gobierno nacional puso en aumentar para aumentar las camas de terapia intensiva a nivel nacional, ¿sí? Casi 2.500 millones de pesos. De esos 2.500 millones de pesos, 1.870 millones de pesos, números a septiembre, que no viste en ningún lado, Pancho, le fueron a la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Es casi el 76% de la plata que se destinó a camas. Ahora vos bien deberías decirme en este contexto, bueno, pará, Pablo, la provincia de Buenos Aires es la más grande, sí, sin dudas, en términos de densidad de población, ni que decirlo, en términos de Producto Bruto también, y también tiene un alto nivel de pobreza, pero en ningún número llega al 75%. No hay nada que te explique dentro de la macroeconomía, dentro de los datos demográficos, poblacionales, una distribución, este desvío que llega hasta casi el 76%. Te la completo. El gran miedo al desastre en el conurbano, eso lo venimos diciendo, Sí, ¿no? exactamente. Y el proyecto político, porque también el kirchnerismo puede tenerle miedo a desastres, por ejemplo, en Chaco, por ejemplo, en Formosa, ¿por qué no en Santa Fe? Te tiro algún dato, pero el proyecto está en el conurbano y acá creo que estos números van en esa dirección. Te lo complemento, porque también hay que entender esto, en la saga pelea por coparticipación, Ciudad de Buenos Aires, provincia, todo el mundo está al tanto de esto, pero por las dudas se lo recuerdo. Hace algunos meses se le quitó poco más de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández se dio vuelta, se lo dio a la provincia de Buenos Aires, que le quitó a la ciudad, se lo dio a la provincia, porque la provincia tenía problemas para pagar los sueldos de la policía. ¿Cuánto recibió la Ciudad de Buenos Aires para hospitales, Pancho? 46 millones de pesos. A vos seguramente te parece mucho, a mí también, pero dentro de toda esta torta es menos del 2%. Nadie puede decir que la Ciudad de Buenos Aires tenía menos problemas con el coronavirus, nadie puede decir que hay poca gente viviendo en la Ciudad de Buenos Aires y nadie puede decir que es poco importante en términos económicos, ¿sí? Pero tenía una infraestructura más robusta, ¿no? Vamos a ese dato. Muy bien, parece guionado esto, Pancho. ¿Qué pasa cuando le pregunto a la gente del Frente de Todos, muchachos, 76% para la provincia de Buenos Aires, no hay cómo justificarlo? Me dicen dos cosas. Primero, seguimos un criterio, esto es dato y quiero que se entienda bien porque es la palabra del Frente de Todos. Nosotros seguimos este criterio, donde más había lugar, donde teníamos la posibilidad de aumentar las camas de terapia intensiva más rápido, ahí poníamos más plata. Eso por un lado. Y en segundo término, la Ciudad de Buenos Aires comparativamente estaba mejor que la provincia en términos de infraestructura. Ahora yo les pregunté, ¿y esto a qué se debe? ¿Al gran gobierno de Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño? ¿Al gran gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el anterior? ¿Qué me dicen? No, ojo, hubo una deficiencia en la gobernación de María Eugenia Vidal. El que quiera entender, que entienda. Estos son los números de hospitales. Y ahora sí quiero mostrarte un documento que es totalmente nuestro. Acá lo tenemos. Esto, ¿se acuerdan los test PCR al principio de la pandemia? Me quiero detener un segundo en esta cuestión. Los primeros, los que llegaron de China, eran 215.000 unidades. Sí. Son los primeros test para controlar el coronavirus que llegaron al país de afuera. Esto fue una donación mayoritariamente. ¿Cómo se repartió? Veamos si podemos bajar un poquitito, porque, insisto, esto denota un poco, traza la estrategia de uno y de otro en el marco de la pandemia. Buenos Aires fue la mayor favorecida con 58.500 kits, ¿sí? Buenos Aires. En esta lista no entra la Ciudad de Buenos Aires. No está la Ciudad de Buenos Aires. Se repartieron 214.000 test en realidad. Y acá hay una cuestión también política importante. Primero, la gran favorecida fue la provincia de Buenos Aires en el momento cero de la pandemia, Pancho. Segundo, Ciudad de Buenos Aires pidió, pero pidió otras cosas, no pidió tanto test. ¿Por qué? Porque Horacio Rodríguez Larreta mandó a hacer una licitación, una mega licitación, porque quería tener muchos test bajo su propiedad y usarlos como él quisiera y no someterse a la discrecionalidad, eventual discrecionalidad, si querés, del gobierno nacional. Entonces, la estrategia, si querés, a nivel nacional, gobierno Casa Rosada, fue, si querés, viene el coronavirus, nos contagiamos y tratamos de atenderlo de la mejor manera. La estrategia de la ciudad fue, bueno, pongamos un poco más de plata en testeos.
Andrés, ¿estás viendo que el desempleo puede llegar a dispararse en los próximos meses o todavía no? Depende de que llamemos dispararse. Sí, claramente va a subir porque el número que se publicó del segundo trimestre de 13,1 es un número mentiroso, no porque las estadísticas estén trucheadas, sino porque La gente no buscaba. la gente no buscaba, entonces mucha gente perdió el trabajo y a su vez esa misma gente no buscaba, entonces no fueron considerados como desempleados. Mi estimación es que cuando, a medida que se van levantando las actividades, muchos de esos van a volver a laburar, pero muchos no. Entonces ahí vas a tener un número de desempleo más alto. ¿Explosivo como en el 2002? No. Pero un par de puntitos yo creo que sí, es medio imposible que no ocurra. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? No, gracias Muy por la amables. invitación. En el próximo bloque vamos a preguntarnos, y Inés Capdevila nos lo va a contestar,